tiene que hacer es más fuertes y les van a dar ahorita una pequeña introducción y toda la plática que creo que les va a funcionar y les va a servir muchísimo. Vamos a tener a Violeta Nava, licenciada en Neurolingüística, maestría en Neuropsicología, junto con el licenciado Alejandro del Río, que es psicólogo clínico con especialidad en terapia de juego y terapia emocional en adolescentes y adultos. Entonces vamos a esperar nada más 2 minutitos a dejar que vaya entrando la demás gente que ya la están admitiendo y vamos a comenzar con la plática. Terminando la plática, les pedimos por favor que llenen la encuesta, no se vayan a salir sin llenarla, porque esta nos permite, uno, contestar las preguntas que no se alcanzaron a contestar, también darles más información, aclararles cualquier duda que ustedes tengan y poderles ir mandando las pláticas que se van a seguir dando cada semana, además de que nos gustaría que ustedes mismos nos digan si hay algún tema en específico que les gustaría tratar. Dos minutitos más y comenzamos. Bueno, me gustaría, Alex, si puedes irles dando una introducción pequeña sobre por qué escogimos este tema, ¿no? ¿Y por qué quisimos dar este tema? Porque la mayoría de los terapeutas de la clínica que estamos ahorita dando las terapias online, nos hemos confrontado con una constante en los pacientes que externan en sus sesiones, que es que la mayoría muestran una preocupación, una incertidumbre por esto del confinamiento, de que estamos encerrados, mucha preocupación y nosotros vemos que pudiera existir también una tendencia a esta incertidumbre y a esta ansiedad acumulada que pudieran llegar a desarrollarse ciertos estados depresivos o a generarse estados ya de intervención psiquiátrica, que resulta realmente preocupante. Entonces, escogimos el tema de resiliencia, del cual vamos a empezar a hablar ahorita más a fondo, porque creemos que una característica o una herramienta y que puede servir y que puede ser de mucha utilidad en este tiempo es precisamente el ser más resiliente o el que aprendamos a ser más resiliente. ¿Para qué? Para todos estos cambios emocionales o estos estados que estamos experimentando, podamos salir a través de la resiliencia adelante o que no dejemos que se empiecen a instalar o a desarrollar más emociones negativas o que lleguemos a trastornos del estado de ánimo o a trastornos psiquiátricos. Entonces, pues bueno, creímos que era un buen tema para darlos a ustedes como una herramienta de ayuda en esta época. Entonces, pues bueno, esa fue la intención. Claro, porque además, bueno, obviamente estamos viviendo una etapa difícil y la resiliencia lo que nos deja es la forma de poder superar situaciones difíciles, traumáticas, ¿no? ¿Qué hacer en momentos así? ¿Cómo poder salir adelante cuando estamos ante una situación que nos tiene un poco desesperados, nerviosos, angustiados, etcétera? Bueno, entonces Yo creo que ya empezamos, ¿no? sí, los voy a dejar ya con Alejandro del Río y con Violeta. Voy a silenciar. Solo Violeta tiene que abrir su micrófono. Listo, Alex. Perfecto. Si a lo largo de la plática van surgiendo dudas o preguntas, pueden irlas escribiendo en el chat y nosotros
Al final vamos a dar un tiempo para preguntas y respuestas. Entonces las vamos a leer y vamos a tratar de comenzar a contestarlas una por una. Ahora, bueno, vamos a empezar. Eh, Les voy a compartir una presentación que hicimos Violeta y yo. ¿La ven? ¿Ven al menos la portada? Sí. Alex. Ah, perfecto. Bueno, entonces, pues bueno, empezamos ya. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es una capacidad del ser humano o que también se encuentra no nada más en las personas y en la mayoría de los seres vivos, que es una capacidad de poderse sobreponer a la adversidad o a ciertos momentos difíciles. ¿Por qué sobreponerse? Para poder reaccionar y para poder salir de esa situación difícil y hacer lo que tenga que hacer. Hay situaciones difíciles que implican ciertas habilidades. No todas las situaciones difíciles quiere decir que van a requerir la misma ejecución de nuestra parte. Como adversidad se encuentran catalogados ciertos momentos críticos, eventos inesperados, situaciones de estrés, pérdidas, rupturas, situaciones que implican mucho dolor emocional, cierta incertidumbre y miedo, como es lo que estamos presentando ahorita, o la mayoría de las personas muestran mucha cierta incertidumbre y miedo de que no saben qué va a pasar o cuándo va a terminar esta situación. Entonces, estas situaciones adversas o difíciles tienden en lo emocional a paralizar al individuo o a la mayoría de las personas y a que se quede como en un estado catatónico y que no pueda reaccionar. Ahora, dependiendo de la personalidad y del temperamento de la persona, hay personas que tienden más a caer en ciertas posturas como de victimismo y a no reaccionar o a ciertas como actitudes de culpabilizar a los demás, responsabilizar a los demás y bueno, no hacerse responsables o no encontrar soluciones o ver cómo salir de esta situación. Encontramos que la mayoría de las situaciones difíciles o adversas están acompañadas de tensión, miedo, estrés, ansiedad y algunas de mucho dolor emocional. La capacidad de resiliencia nos implica precisamente reconocer este tipo de situación adversa. No implica negarlo porque eso no es resiliencia, implica reconocer y decir, bueno, no me puedo quedar paralizado, tengo que reaccionar. Si es una situación en donde implique tomar decisiones o hacer uso como de una parte ejecutiva, la asertividad nos ayuda a, bueno, ok, me voy a sobreponer, ok, voy a dejar mi dolor, o voy a dejar mi miedo, voy a dejar mi incertidumbre a un lado, y es cuando la persona encuentra como en su parte racional, la parte más creativa de, bueno, empieza a buscar soluciones y empieza a buscar opciones de cómo salir de la situación en la que está y cómo puede estar mejor de cómo está ahorita. A grandes rasgos, bueno, ese es como el concepto de la resiliencia, el que se pueda sobreponer una persona a situaciones adversas, ¿no? Que no se quede paralizada, que no se quede sin hacer nada, sino que tome conciencia, tome acción, se haga responsable de lo que está pasando y se haga responsable también de sus actos, pero desde la ejecución. Ahora, se encuentra como muy controversial todavía el concepto de resiliencia, porque hay corrientes de autores
que sostienen que la resiliencia es una condición nata que todos los seres vivos tienen desde el nacimiento. Y hay otra corriente de especialistas que dicen que esa capacidad no la tiene nadie al nacer y es una habilidad que vamos desarrollando de acuerdo al contexto donde nos tocó nacer y a la serie, digamos, de estímulos o de incentivos que vamos teniendo a lo largo de nuestro desarrollo, así como la promoción de nuestra red de apoyo, que serían las figuras parentales. No se ha llegado a una conclusión de ninguno de las dos corrientes. Entonces, la duda del origen de la resiliencia, si es nato o no es nato, sigue estando en el aire. ¿Quieres agregar algo, Violeta? Sí, no, adelante. Ok, me puedes interrumpir en cualquier momento, no, así que no hay problema. Entonces, pues Sí, sí, bueno, sí, como les vale. comentaba, es una condición que todavía está todavía en controversia de si es nata o es aprendida. Ahora, dentro de estos investigadores, lo que sostiene la postura de cada uno es que los investigadores estadounidenses proponen que uno de los mayores valores de la resiliencia es que el sujeto o el individuo no se vea alterado por la situación, o sea, que no se vea rebasado y que tenga un completo y total dominio de la situación, que es lo que se interpreta que se está sobreponiendo a la adversidad. Y los investigadores, cuando hablo de investigadores, hago referencia a los psicólogos, a los neurólogos, a los pedagogos y a los psiquiatras, que son los que hacen precisamente con estudios estas muestras para ver resultados y sacar conclusiones. Y los investigadores europeos lo que dicen es que, a diferencia de los estadounidenses, que el mayor valor de la resiliencia es el crecimiento y el aprendizaje que el individuo encuentra después del evento adverso. Aquí ellos no suprimen la parte en donde se tiene que sobreponer. Sí, también se sobrepone, pero para ellos es más importante que el individuo hace conciencia y cae en cuenta de todo lo que aprendió y lo pone en práctica como en un sentido de un antes y un después. Entonces, en este después, dice, bueno, con esto me quedo yo, esto aprendí, y ese aprendizaje lo aplica al después, al que considera como su nueva vida. Ahora, hay muchos conceptos mal entendidos, y uno de ellos es que el ser resistente es igual a ser resiliente. Y eso no es cierto, porque ser resistente es simplemente la capacidad de aguantar, pero tú puedes estar aguantando desde un sufrimiento o puedes estar aguantando sin pasar a la acción. Entonces, el ser resistente es aguantar de manera pasiva y el ser resiliente es sobreponerse y pasar a la acción, no quedarse de manera pasiva. Entonces, es un concepto que comúnmente se confunde porque lo escuchamos cuando alguien está en una situación difícil o en una situación complicada y otra persona le dice, pues tú aguanta. No, pues es que no es una cuestión de aguantar, es una cuestión como de hacer lado las emociones negativas y pasar a la acción. Ahora, el ser resiliente también no implica o no es el negar el evento, negar la situación adversa. No, ser resiliente también, bueno, no es un optimismo tóxico en donde se niegue toda la realidad de los eventos o de la situación adversa. No es dejar de sentir y reprimir emociones o caer en situaciones de fantasía en donde se compone cierta realidad, ¿no? Como mecanismos de defensa. Que en la negación, en el optimismo tóxico, en la represión de emociones y en la fantasía, está cayendo la persona en esta misma situación de ser resistente de manera pasiva sin pasar a la acción.
Ahora, entonces, ser resiliente lo que implica, como les comentaba, es tener un grado de aceptación del suceso, o sea, no negarlo, un optimismo real, lo contrario a un optimismo tóxico, para salir adelante y tener una capacidad de acción. Aquí lo que implica es tener cierta flexibilidad mental para poder reestructurar nuestros recursos psicológicos en función de las nuevas circunstancias, que es en lo que nos estamos viendo la mayoría de nosotros, a decir, bueno, yo tenía un cierto esquema de trabajo y así era nuestra rutina y nuestra estructura de funcionamiento. Y el mejor ejemplo es, pues bueno, todo esto de las plataformas online y el trabajo online y el trabajo en casa que nos está implicando que reestructuremos, que nos readaptemos y que lo integremos como una nueva herramienta de trabajo, ¿no? A lo mejor a la cual no estábamos acostumbrados antes. ¿Tú quisieras explicar esta lámina tú, Violeta? Sí, claro que sí. Hay diferentes características de las personas resilientes. Más adelante también vamos a cerrar como con haciendo una conjugación de todas estas características, pero ahorita como para dar un preámbulo es justamente lo que decías, esta capacidad de ser flexible y perseverante ante la solución de problemas, no caer en el optimista positivo, ¿no? Sino en la parte de estar convencido de sus habilidades. Controlar las emociones es muy, muy importante porque entonces voy a primero poder reconocerla, que más adelante les platicaré de esto, y ya después poderlas controlar. Ajá, entonces ya te vuelves un ser un poco más resiliente y vas a convertir ahora sí el trauma o aquella experiencia negativa en una situación de aprendizaje. Ajá. ¿Por qué? Porque vas a estar más seguro de las habilidades que tienes, que has desarrollado y ser más consciente de lo que te está diciendo, incluso la propia situación y cómo lo estás afrontando tú. Uh-huh. Sí, exacto. Hay una característica de las personas resilientes es que no son de este tipo de personas que tienden a pensar que la vida es difícil, o digo que la vida es difícil, sino más bien en la vida hay de repente momentos difíciles de los que se puede salir, más no tiene un concepto de que todo es difícil y la vida es difícil y todo es imposible. Ujú. Así es. Ahora, bueno, dentro de las características que implican ser resiliente, nosotros vamos a hacer hincapié en el control de emociones. Hay muchísimas características, pero creemos que una de las más importantes es precisamente el control de las emociones. ¿Por qué? Porque a diferencia de negar o del mecanismo de la negación, cuando hay control de emociones, nosotros estamos teniendo un manejo y control sin dejar de sentir. La encomienda de la negación o lo que busca el individuo al negar o reprimir sus emociones es como una fantasía simbólica de querer dejar de sentir, pero en realidad nunca lo va a conseguir. Entonces, si nunca vas a dejar de sentir, siempre vas a estar sintiendo, lo mejor es que tengas un control consciente de tus emociones, ¿no? Y que esas emociones estén bajo control y que tú puedas reaccionar y pasar a la acción para buscar nuevas soluciones y ver como un panorama lleno de perspectivas. Entonces, por eso creemos que es una de las características de las personas resilientes o una característica que debemos como desarrollar, el manejo de emociones y Violeta ahorita en la parte neurológica se va a enfocar en qué es lo que pasa en nuestro cerebro o cuál es la secuencia de hechos y de pasos en nuestro cerebro para el manejo de emociones. Sí, Alex, justamente estabas comentando algo bien interesante que decías que es imposible dejar de sentir y es imposible dejar como o bloquear estas respuestas, incluso hasta fisiológicas, ¿no? ¿Por qué es imposible? Porque justamente estamos diseñados para que cuando nosotros ante un problema, ante una adversidad, si sentimos amenaza, en automático
las áreas específicas de nuestro cerebro, ¿no? Pues toda esta parte de límbica, nuestro salvavidas en un determinado momento del cerebro para todas estas emociones de defensa, de alerta, que están muy conectadas con el estado precisamente de alerta, se activen, ¿no? Y entonces, ¿para qué se van a activar? Para mantenernos a salvo. Se van a activar para que no corramos peligro. Y entonces, áreas específicas, en este caso, por ejemplo, la amígdala, está desencadenando todas estas reacciones, ¿no? De defensa, porque está habiendo una amenaza a una situación específica. Y así estamos configurados. Es para salvaguardarnos y es imposible evadir todas estas emociones. Y como tú decías, reconocerlas es el primer paso. ¿Por qué y quién se va a encargar de reconocerlas? Todas nuestras áreas frontales, que es lo que nos hace ser humanos, ¿no? Y es bien interesante traerlo a la charla ahorita, porque si no sé cómo funciona, si no en algún momento me he detenido a pensar cómo funciona mi cerebro, cómo funcionan mis emociones, mis reacciones, no voy a poder lidiar con las situaciones y mis impulsos, más bien dicho, mis conductas siempre van a estar guiadas por impulsos. Entonces eso me hace ser menos resiliente. Ahora, ¿quién se encarga? La corteza prefrontal. Ajá, esta es la que va a estar ahí regulando este sistema de amenaza que es la amígdala. ¿Podrías pasar a la siguiente, por favor? Cuando el individuo pasa a la acción, digo, perdón que te interrumpa, cuando un individuo pasa a la acción, aquí lo importante es que a nivel emocional no se genera un estrés postraumático, porque hablando específicamente de estrés postraumático, es cuando el individuo o cualquier persona ante una situación se muestra vulnerable y siente que no puede hacer nada, que la situación lo está pasando como los terremotos, los ciclones o algo así, ¿no? Por más que quiera, pues el evento le está ganando, entonces donde se ve totalmente vulnerable y el miedo que permanece en el fondo es un miedo a morir o a perder la vida, ¿no? Por una impotencia ante no haber podido haber hecho algo. Entonces, ahí se genera un estrés postraumático en las situaciones que la persona no tuvo control, no porque no haya querido, sino porque no pudo. En cambio, en estas situaciones que pasan adentro de nuestro cerebro y que nos hacen reaccionar, lo que hace el que reaccionemos es que no se genere un trauma o un estrés postraumático. Ya, Violeta. Sí. Voy a desmenuzar un poco lo que estás comentando acerca del trauma. De hecho, voy a ser muy enfática. Estas áreas están designadas justo para desarrollar esta capacidad de la resiliencia. Ajá. Eh, Estas áreas nos van a permitir, ¿no? Ser más conscientes, más resilientes, y si no las tuviéramos, pues no existiría esa habilidad, cierto está, ¿no? Suena muy lógico, pero no lo es tanto. El ser humano en automático siempre va a salvaguardarse. Y decías del estrés postraumático. Se ha visto ya en algunos estudios que cuando eres muy pequeño y sufres un alto grado de violencia, salvaguardar, para sentir, para percibir todas esas emociones en el otro, empiezan a disminuir y ya las conexiones ya no se hacen de la forma normal. Entonces tenemos a psicópatas, a sociópatas, ¿no? Tenemos a personas que en algún momento van cortando como tal estos cables, perdón, y ¿por qué, por ejemplo, un niño de 11, de 15 años es capaz de matar, ¿no? O sea, ¿por qué es capaz de dañarse o dañar a alguien más?
¿en qué cabeza, no? ¿En qué cabeza cabe justamente? Porque cuando en el momento en el que se estaba desarrollando todas estas conexiones, estas funciones, hubo ahí cortocircuitos. Y entonces, como la corteza prefrontal se termina de desarrollar después de los 15 años, alrededor de los 18, 21 años, y todavía el juicio, la toma de decisiones, el enfocar atención, etcétera, no está plenamente desarrollada al inicio, no es que no esté desarrollada, no ha cumplido su proceso. Entonces no es capaz, obviamente, de analizar la situación, ¿no? Y decir un niño, ay, no, esto no está pasando, yo voy a ser fuerte ante esto, lo que decías de la fortaleza, o me voy a cuidar, ¿no? Porque todavía necesita un niño pequeño cuidados de la madre o de cualquier cuidador. Entonces lo que hace es, como no están activas estas áreas, pues entonces empiezas a inhibir, y así posteriormente funcionas. Ajá. Entonces, esta corteza prefrontal que nos hace tan humanos va a estar regulando nuestras emociones y va a permitir que precisamente, como tú decías hace rato, no caigamos en un estrés postraumático o que al fin y al cabo podamos aminorar, porque a veces hay situaciones que no las puedes evadir, pero sí las puedes aminorar el impacto o puedes sacar como estrategias, que es lo que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Si gustas eh, cambiar. Ya. Ujú. Y entonces, perdón, No, dinos. ¿sí? Ujú. Ok. Entonces, cuando nada más estamos utilizando nuestro sistema como emocional, ¿no? Vemos así, blanco y negro, ¿está bien o está mal? No hay medias tintas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, están viendo un peligro, un carro viene a atropellarlos, no van a pensar en que, sí, se va a detener el conductor, no, me va a ver, no se detienen a pensarlo. Entra la huida y corren, ¿no? Así es como tal, no ven otros matices de la situación. Pero hay situaciones como muy sencillas en las cuales sí efectivamente podemos empezar como a, a, a medir y a calcular la situación. ¿Por qué? Porque entonces mientras está nuestra mente en blanco, por así decirlo, el pensamiento pues racional se corta, no hay un juicio, la memoria disminuye y pasa un montón de cosas. Entonces, no es como el estado óptimo para racionalizar ante las adversidades. Uh-huh. Pero también puede haber ciertas situaciones muy sencillas que es justamente por eso se desarrolla la resiliencia en los primeros años, porque cómo la voy a afrontar en el día a día. Ahorita, por ejemplo, ¿cómo afronto que tengo que esperar en el cajero a lo mejor más de media hora porque hay mucha gente? ¿Cómo tengo que cuidar mi distancia en la fila del supermercado? ¿Cómo enfrentar una pandemia? ¿Cómo quedarme sin trabajo? ¿Cómo enfrentar todas esas situaciones? ¿Cómo ahora tengo que ser mamá? ¿Tengo que ser maestra o padre o maestro? Incluso hasta las estrategias de los chicos que asisten a terapia y entonces ser terapeuta o psicóloga o vaya, miles de títulos y entonces, ¿qué voy a hacer con todo eso? No necesariamente tiene que ocurrir una catástrofe para poner en práctica y empezar a trabajar la resiliencia. Entonces, el primer paso, pues, es reconocer, ¿no? Reconocer esas emociones. ¿Qué estoy experimentando? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Estoy sintiendo miedo, ira, temor, angustia, ansiedad? ¿Cómo en algún momento vamos pasando por la vida evadiendo todas esas sensaciones porque creemos que es malo? ¿Cierto, Alex? Sí, pero aquí es precisamente reconocer el que no te puedes quedar paralizado con esas emociones o con esas sensaciones negativas.
¿no? Es reconocerlas y es como decir, bueno, no voy a dejar que estas sensaciones o estas emociones me dominen. ¿Qué tengo yo que hacer? ¿No? Así es. El cuerpo ya te está, lo que les decía de estas cuestiones como más rudimentarias, de la sensación de alerta, de pánico, de corre, huye, porque algo te está pasando, algo te va a pasar y puede estar en peligro tu vida, por así decirlo. Y entonces el cuerpo manda diferentes señales que no las podemos evadir. Por ejemplo, nos sudan las manos, nos da taticardia, empiezo con un dolor de cabeza me empieza el estómago, siento un hueco horrible, no puedo respirar, se me va el aire. Entonces, si tu cuerpo te está mandando todas estas sensaciones y reacciones, ¿en qué momento dejamos de hacerle caso y en qué momento dejamos de ignorarlo e incluso de como hasta de castigarlo, ¿no? Ya en un plano más alto, porque si lo estoy sintiendo constantemente y no le estoy haciendo caso, es maltrato, es un maltrato, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ahorita vamos a ver una conversación que les puse como un poco amena en el aspecto de que frente a una situación, cómo actúa la amígdala y cómo actúa la corteza prefrontal, ¿no? Y entonces hacemos este ejercicio que la mayoría hemos experimentado de cuando vamos en el tráfico y eh, o manejando, más bien dicho, y entonces alguien nos rebasa. Ajá, y esa es mi amígdala. Ese auto me rebasó, debe de estar tratando de humillarme, ¿no? Debe, ¿qué se cree? Se está metiendo conmigo, es un cafre, etcétera. Y entonces empezamos como a pensar y a crear una situación de amenaza. Y entonces empieza a trabajar la corteza prefrontal. A ver, no, disminuye la velocidad porque te sientes enojado y puede pasar un accidente. O empieza como a enfriar como tal las emociones. Y la amígdala todavía no, o sea, todavía no da como ese brazo a torcer y dice, no, sí, claro que estoy enojada, porque se me metió y nuevamente a la corteza prefrontal, si la traemos es, a ver, baja la velocidad y qué te hace pensar que esa persona te va a atacar, ¿no? ¿Qué te hace pensar que justamente te conoce, por ejemplo, a ti, Violeta, a ti, Alex, te conoce y se quiere ir tras de ti y te quiere hacer que choques o sea, ¿qué te hace pensar toda esa situación? Y entonces la amígdala empieza a responder y dice, no, no estoy en peligro. Y entonces empiezas a entender que probablemente te rebasaron porque se siente mal, porque va al hospital, porque tiene ganas de pelear con alguien y está encontrando el por qué o el con quién, ¿no? Claro, como que el factor diferenciador entre uno y otro sería la capacidad de juicio, lo que diferenciaría una de otra, ¿no? Que la corteza prefrontal está regida por el principio del juicio, ¿no? Y por el principio de realidad. Es como esa voz interna que nos dice como lo adecuado para hacer, decir y actuar. Y la amígdala es como carente de juicio y puro impulso. Claro, que no está mal, ¿no? Justamente, o sea, lo que quiero que quede muy claro es, no está mal lo que sientes, no lo vas a poder evitar. Alex lo decía, te vas a desgastar, es como darte de topes frente a la pared, tratando de evadir todas esas reacciones, emociones y respuestas fisiológicas ante una situación, ¿no? Es totalmente inevitable. ¿Quieres ver la siguiente? Y pues bueno, cuando se dice que la amígdala está como en algún momento gobernando todas nuestras emociones, pues está secuestrando nuestra corteza prefrontal, ¿no? Entonces está habiendo un secuestro y solamente va a funcionar la parte emocional. Ajá. Aquí lo importante es cómo va a responder nuestra corteza prefrontal. Y un ejercicio es empezar a respirar.
Empezar a respirar, ¿por qué? Porque en el momento en el que nosotros inhalamos y exhalamos, estamos trabajando con oxígeno. Y el oxígeno va a empezar a trabajar en automático para que haya mayor volumen de oxigenación en nuestra corteza prefrontal. En una charla también les comentaba que mientras más oxígeno hubiera en las áreas específicas como tal de la toma de decisiones del cerebro, estas iban a poder tomar mejores decisiones, ¿no? Y cuando no estamos cansados, cuando no hemos dormido, cuando estamos como llenos de estrés y no hacemos todas estos ejercicios de respiración, no va a haber oxigenación que supla que riegue todo este sistema sanguíneo, ¿no? Y entonces, pues bueno, se van a ir acumulando todas estas emociones. Y al empezar a respirar, también me tengo que empezar a verbalizar lo que siento y tengo que mantenerme tranquilo. Y entonces voy a empezar a cortar todas estas sensaciones de impulsividad, tal vez. Y al fin, esta capacidad de recuperar nuestro equilibrio emocional, el objetivo para las pequeñas y las grandes situaciones de la vida. Ser consciente de las emociones, ser consciente de lo que me está pasando y cómo voy a empezar a afrontar esa situación. ¿Cierto, Alex? Sí, exacto, porque no pensamos igual estando en un estado de alerta o con descarga de adrenalina que en un estado de calma, ¿no? El tipo de pensamientos cambia abismalmente, ¿no? Entonces siempre es mejor tomar decisiones en un estado de calma porque tienden a ser evidentemente ideas positivas y el panorama que vemos para tomar decisiones pareciera que se amplía a diferencia de adrenalina, ¿no? Que ahí lo que vemos pues es como una situación de catástrofe o de huida o de lucha. Así es, y cuando estamos en esa huida, no nos detenemos tampoco a ver cómo la están pasando los otros, ¿no? Cómo están también manejando la situación otras personas, porque lo que nos interesa es salvaguardarnos. Y entonces hay tres conceptos como muy interesantes ante estas situaciones. Y primero, pues es el reconocimiento, ¿no? Se dice, ya lo hemos manejado, comprender la respuesta al estrés fisiológico en el cuerpo. Eso es lo primero. Estas señales de advertencia de este secuestro emocional. Ajá. La amígdala se está apoderando y entonces está mandando señales para que nuestro cuerpo se enfrente ante una situación adversa y va con eso a empezar a bloquear el sistema de juicio, ¿no? Ahora, el siguiente concepto es qué tan En esta rápido me parte voy a del recuperar. reconocimiento, Ujú. a mí me gustaría agregar que es una función que sí puede hacer el individuo o el ser humano y poder reconocer, como poner en la balanza qué situaciones sí están bajo mi control y qué situaciones no están bajo mi control. O sea, qué sí puedo controlar yo y qué no puedo controlar. Como ejemplo, la pandemia yo no la estoy pudiendo controlar, pero lo que sí puedo yo controlar son mis emociones. Entonces, yo controlando de mis emociones, si estoy reconociendo que no puedo controlar la pandemia, ¿qué puedo yo hacer aceptando esta realidad para salir adelante, afectado lo menos posible? Ujú. Así es, sí, es bien interesante porque entonces empiezas a conocer tus límites, ¿no? Empiezas a ver qué no puedes hacer. Y al saberlo, no es para que te conformes como tal, o no es para que entres en una situación bueno, pues ya no puedo hacer más allá de, y entonces ya no hago.
sino justamente también para bajar la ansiedad, el estrés, para decirle al otro, oye, calma, hasta donde podemos, ajá, o decirnos a nosotros mismos, que también de eso se trata, es hasta aquí puedo, y lo que puedo hacer, lo tengo que hacer de la mejor forma, ¿no? Ujú. Y el segundo concepto es la resiliencia, ¿no? Ajá, perdón. Perdón. Ajá. Y entonces, ¿qué tan rápido me voy a recuperar de esos eventos que no puedo manejar? ¿Qué tan rápido me voy a recuperar también de esos eventos estresantes que vuelvo? No tienen que ser los eventos como tal, nos los está mostrando nuestra amígdala, ¿no? De o mueres o vives, sino Sí, situaciones tan específicas del día a día. aquí es importante resaltar que la persona resiliente, después de haber pasado de la etapa del reconocimiento a un intento a ser resiliente, se ha encontrado de que hay una característica en su pensamiento y es que mantiene un sentido de esperanza o una idea de esperanza o un sentido de vida, ¿no? El por qué seguir adelante, que son las dos como muy similares, estas dos ideas o estos dos conceptos son muy similares. Entonces, estas dos ideas o conceptos son las que te hacen o las que te dan como esta motivación intrínseca, no de esta motivación que tenemos que encontrar en el exterior, sino la intrínseca, la que nace de nosotros, para sostenernos y llevar a cabo los ajustes o las adecuaciones en esta nueva etapa y salir adelante. Así es. Y eso va a empezar a regular como tal tus pensamientos, tus reacciones fisiológicas, tus acciones como tal, que va a ser el último, el resultado último, por así decirlo, de la ecuación. ¿Y qué voy a hacer con eso, no? Entonces ya voy a empezar a controlar como tal mis reacciones emocionales. Exacto, la fase de la regulación, Así es. que nos trae como resultado una capacidad de adaptabilidad y de éxito. ¿Qué entendemos como éxito después de haber tenido una capacidad de adaptabilidad? Que los resultados que empezamos a ver empiezan a ser altamente eficientes, que se pueden catalogar como exitosos. Entonces, ¿qué nos trae cuando vemos estos resultados eficientes o exitosos? Una satisfacción de vida, una satisfacción a nivel profesional, y queremos más, es una motivación para querer alcanzar todavía más resultados positivos. Así es. Y podemos hacer un ejercicio, o sea, podemos empezar a trabajar estos ejercicios de forma ya consciente, porque podemos empezar a traer a nuestra mente algunos eventos que hayan sido incómodos o que nos hayan, todavía los recordamos y estén como afectándonos. Primer paso, reconocer cómo se está sintiendo mi cuerpo. O sea, porque eso me va a dar pauta a qué nivel me ha afectado y si me están sudando las manos, si estoy empezando a respirar más profundo, más rápido, si siento el latido de mi corazón, con el simple hecho de recordar las situaciones. Ajá. Y entonces, allí voy a empezar como un poco a manejar una situación que probablemente no estoy ahorita en un peligro, sino que traigo una situación a la mente, un evento real, y lo empiezo un poco a desmenuzar. Desmenuzo el contexto, desmenuzo a las personas que estaban presentes, etcétera, y empiezo a trabajarlo poco a poco, ¿no? Todo esto a un nivel individual siempre. Sí, que empiezas a tirar progresivamente toda la resistencia y la rigidez, ¿no? Que te impide actuar y pensar. Sí, y siempre va a ser como tal un poco difícil los cambios, ¿no? Porque no es como fácil, bueno, siempre se dice, no es fácil decirlo, complicado un poco más hacerlo, pero, pero empezar a ir como de esta zona
a veces de agresividad a nosotros o de incluso hasta de conformismo o una zona en la que ya se me acabaron las ideas de cómo salir adelante ante los problemas o no me estoy dando cuenta que ya no los estoy pudiendo resolver tan eficazmente. Ajá. Y entonces empiezo con pequeñas cosas, haciendo práctica de situaciones muy sencillas del día a día, que la rutina ya ha implementado en mi vida. Empezar a probar con cosas sutiles, pero que me están permitiendo darme cuenta que puedo hacer cambios en mi vida, que puedo empezar a hacer un plan de una situación tan sencilla para poder experimentarla, que puedo cambiar rutinas, que puedo ser más flexible y que a lo mejor no me hacían tanto bien, ¿no? Claro. Y pues bueno, por nuestra parte, esto es lo que tenemos para ustedes de resiliencia y preparamos, ahora que estamos en cuarentena, confinados, ciertas lecturas, libros que pueden leer que hacen referencia o que tratan el tema de la resiliencia. Si le quieren tomar una foto a la pantalla, pues no pasa nada porque la lista es muy larga. Y después de esta hay otra lista de películas, también de 10 películas que hablan del tema de la resiliencia. Y como ya nos queda poco tiempo, vamos a ir contestando preguntas y dudas. Si quieres tú empezar, Violeta, a contestar porque yo tengo la presentación abierta. No puedo abrir el chat. Vamos a ver si bueno, Adriana nos comenta que cómo trabajar o fomentar la resiliencia en los niños o jóvenes. Bueno, yo voy a dar algunas características y si quieres tú, Alex, como que las complementas con toda Sí, esta sí. que llegar a tener, ¿no? Digo, vamos a dar tiempo para que vean las películas y los libros recomendados. Después cierro la presentación y ya puedo yo también meterme al chat. Perfecto. Entonces, por un lado está los niños, ¿no? Los niños lo que van a hacer es, van a dar un resultado del modelamiento que el adulto le va a dar justo durante el momento en el que está ocurriendo la situación. Yo creo que primero hay que ser conscientes nosotros de cómo ser más resilientes, ¿no? Y este es como era el objetivo fundamental de la plática. Ser consciente qué tanto o qué habilidades tengo para sobrellevar las situaciones sencillas de la vida cotidiana y qué habilidades me falta por desarrollar. Siendo esto consciente, en automático, cuando se es padre o madre, se va a empezar a dar como un ejemplo a los niños. Desde el hecho en el que, bueno, el niño a lo mejor no tuvo su comida favorita ese día y entonces le presentas un plato que no le gusta o no es de su agrado tanto comerlo. Entonces empieza el berrinche, ¿no? O empieza el llanto como tal. ¿Cómo me voy a primero cómo voy a regular su respuesta fisiológica? Y si en algún momento es no llores o cállate y come o no te pongas así, estoy evadiendo o estoy bloqueando su respuesta que es normal, por así decirlo, porque él está sintiendo algo. ¿Cómo va a ser mi respuesta ante él? A ver, estoy viendo que te estás comportando de esta forma. Ajá, porque yo lo primero es que voy a reconocer sus emociones, porque entonces yo ya hice un ejercicio primero de reconocer las mías y de empezar como a trabajar una situación. Y entonces en los niños, obviamente yo tengo que reconocer sus emociones ante no querer ir al colegio, ante la pérdida de una mascota, ante la pérdida de un juguete favorito, de una escuela nueva. Primero es reconocer lo que te está pasando, la situación, tus emociones, y posteriormente empezar a crear estrategias de, bueno,
usar todo el razonamiento y el juicio a nivel de un infante, ¿no? Y en el joven se podría decir que es un poquito más complicado. Espérate, ya no se oye. Sí, es que creo que cerraste tu micrófono. Ah, sí, es que decía, Alex, ¿tú qué pudieras decir de recomendaciones para los adolescentes? Que no es que sea difícil, sino que se lleva a cabo el mismo reconocimiento de emociones, pero ya ante una negativa probablemente, ¿no? Por parte del joven. Sí, ahí lo que se sugiere mucho es el reconocimiento y el manejo de emociones, la seguridad y la autoconfianza, el manejar que siempre hay como un sentido y una meta que alcanzar o por la cual hay que luchar y desarrollar muchísimo una alta tolerancia a la frustración, porque es una característica que se ha visto también en las personas que son resilientes, que no tienen poca tolerancia a la frustración, sino todo lo contrario, que no se dan por vencidas tan rápido. Alex, y también algo Sí, importante que creo es como dar pasos, ¿no? Que vayan como marcando los pasos para solucionar el problema, ¿no? Como que vayan viendo esto como más concreto y también que cultiven con optimismo sus habilidades, ¿no? Porque cuando estamos en una posición tan negativa, obviamente no podemos ver nada de eso. Entonces te vas poniendo tus metas con optimismo para ir proponiendo qué vas a hacer y darle paso a la solución del problema y entonces así encuentras un sentido a lo que tú quieres lograr. Exacto. Sí, sí, sí. y lo que pasa también con los jóvenes es que es una etapa difícil porque yo les comentaba, si estamos hablando de adolescentes o estamos hablando de chicos menores de 20 años, donde hay todavía una revolución en su desarrollo, también en la toma de decisiones, hay que modelar justamente estas áreas y no decir, bueno, es que pues ya no puedo, ¿no? Obviamente sí, es difícil a los 107 años, pero no a los 20, donde todavía el cerebro tiene esta capacidad de aprendizaje como mucho más palpitante, ¿no? Y el paso a seguirle, el paso a seguir es empezar a ver consecuencias también. O sea, reconozco que te estás sintiendo así, vamos a crear planes incluso de los más descabellados que te puedas imaginar hasta los más racionales, porque entonces van a encontrar los contrastes. Y por otro lado, entonces ahora vamos a llevarlos a cabo y cuáles son las consecuencias hacia las decisiones que tomamos, que eso a veces también creo que dificulta mucho. Sí, y con los niños funciona muy bien para irlos entrenando y para ir desarrollando más estabilidades. Estabilidad, todo lo que está relacionado con tema de conciencia. Hay mindfulness para niños, yoga para niños, respiración para niños, todo lo que hay para adulto de estas prácticas también las hay enfocadas a niños. Y yo creo que es una muy buena oportunidad para irlos entrenando en todo lo que es precisamente la toma de conciencia. ¿Qué es la toma de conciencia? Reconocer el aquí y el ahora y reaccionar en el aquí y en el ahora, ¿no? Entonces, todas estas prácticas que yo les digo van desarrollando más toma de conciencia. Sí, yo creo que eso es muy importante lo que tú dices, es muchas de las áreas y habilidades que vas trabajando y están moldeadas en el adulto, obviamente hay que irlas desarrollando desde pequeños con esta parte de que adquieran mayor tolerancia a la frustración, de que no encuentren y no se les resuelva todo en el minuto, ¿no? Sino que aprendan también a esperar. Y algo muy importante, que es lo que yo les decía, es en estos momentos de incertidumbre, de miedo, es tanto para el adulto como para el niño, porque todos lo presentamos, es el optimismo, ¿no? El no ser pesimistas y decir, ¿qué está pasando? No vamos a encontrar la salida, está todo terrible, sino al contrario, ¿ok? Encontrar en los cambios que se están dando, poder encontrar la oportunidad, una oportunidad de crecimiento ante cualquier situación. Les recuerdo que en el chat ya nuestro host puso el formulario que lo pueden llenar, es un link muy rápido, no tardan más de un minuto en llenarlas.
las preguntas. Ahí también nos pueden sugerir qué tema quisieran que tratáramos. Y también quien quiera hacer una pregunta oral puede abrir su micrófono y escuchamos y le contestamos. Igual que las preguntas por escrito. Claro, es como dices, importante que no se salgan antes de llenar la encuesta porque eso nos ayuda también a saber cuáles son sus dudas, inquietudes, nosotros poderles pasar más información, investigaciones, libros, películas y obviamente las próximas pláticas, que de hecho les adelantamos que la siguiente semana, el miércoles va a ser estrés en niños. Y el martes se va a hablar de la diferencia entre el lenguaje, habla y cómo empezar a estimular algunos fonemas en los niños, ¿no? Si tienen alguna situación de problema o no, o simplemente para poderlos estimular y encontrar la diferencia entre estas dos áreas. Mientras les pedimos, vamos a dejar abierto el Zoom para que vayan llenando la encuesta y nos dejen pues toda esta información que es importante para nosotros y para poderles pues abordar a ustedes en sus inquietudes. Gracias. Si no hay por lo pronto ninguna otra pregunta. Si alguien, sí, mira, aquí pregunta José Alfredo que si a los chicos de la calle o en situación de calle se les puede aplicar esto de la resiliencia. Sí, fíjate que hay un estudio pues importante porque comúnmente se cree que las personas que tuvieron una mejor condición de vida son más resilientes. Y esto en cierta medida es cierto, pero en otra medida no es tan válido. ¿Por qué? Porque hay personas en situaciones de calle que son resilientes y dicen, bueno, dentro de mis posibilidades yo voy a salir adelante. Lo que se vio en este estudio es que tanto en personas de situaciones de calle como en situaciones, digamos, que pertenecen a una familia o un grupo familiar, el factor clave por el cual desarrollaron la resiliencia fue el factor afectivo o el intercambio afectivo que recibieron desde una edad temprana. ¿Qué quiere decir? Que se sintieron queridos, apapachados, estimulados, y eso generó en ellos cierta seguridad para cuando se presente una condición adversa, tener la confianza de decir yo puedo salir adelante, ¿no? Digamos, por este sentido de pertenencia y de autoconfianza. Y se dio en los dos grupos, tanto en personas de la calle como en personas de una mejor posición. Pero sí se puede aplicar ¿cómo se llama?, a personas en situación de la calle el factor de resiliencia. Sí, yo opinaría también un poco que volvemos a lo mismo. Esta capacidad que tiene el ser humano se ve influenciada por muchos factores, ¿no? La parte genética, que es una parte de poco alcance, pero está presente. La estimulación a edad temprana y cómo se va desarrollando, ¿no? Cómo vamos desarrollando. Cualquier persona tiene las habilidades y las herramientas para poderla desarrollar. Sin Sí, el embargo, potencial resiliente lo tiene todo el mundo. Va a influir, por ejemplo, en estos chicos de la calle, pues el abandono, la violencia, el uso de sustancias nocivas que desafortunadamente afecta mucho al sistema, ¿no? De cognitivo, neurológico, y la violencia que se va generando muchas veces. Creo que desde muy pequeños encontramos niños de calle, ¿no? 6 años con ya severa drogadicción, violencia, incluso en la situación más rudimentaria que es que comen, por eso los niños o jóvenes se drogan porque inhiben todas estas respuestas emocionales y entonces lo que hacen es consumir para no estar en esa realidad. Sin embargo, justo lo que dice Alex, dices algo muy cierto, se ha visto que no siempre las personas que tienen como una excelente ambiente o posibilidad económica son las más resilientes, ¿no?
Que ellas van a tener una lucha, sí, que se ha visto que son personas que salen y dicen, aquí es tan interesante porque dicen, ¿cómo después de que pasó por tanto, después de que pasó por un abandono, después de que pasó por una violación, por una privación de alimento, por sustancias tóxicas, cómo pudo reponerse ante tal hecho y pudo haber probablemente salir de la situación y haber dicho, sí, me quiero rehabilitar, sí, quiero salir? ¿Quién se lo inculcó? O sea, ¿quién le dio ese motor de vida, ¿no? Entonces, es bien interesante estos casos que, que son como ya situaciones un poco más extremas, ¿no? Sí, o estos ejemplos que vemos luego en la calle en un semáforo o en un crucero, que ves que en un semáforo está la mamá pidiendo o vendiendo algo, en el semáforo de la contraesquina está el papá, en los otros mientras los niños entre los coches, y dices, bueno, está todo el grupo familiar poniéndose en las pilas, trabajando y saliendo adelante, ¿no? O cuando ves a los papás trabajando cada uno en un semáforo y ves a los dos hijitos en el camellón y los ves tan contentos jugando con un palito y unas piedritas, y esos son los juguetes de ellos, ¿no? Y no están ni lamentándose ni llorando, ¿no? Ni la vida es difícil ni nada, ¿no? O sea, es como esta capacidad de sobreponerse y estar mejor de lo que se está, ¿no? Y no sufrirlo. Así Así es. es, Alex. Bueno, pues si no hay más preguntas, damos por terminado. Les pedimos nuevamente que pues nos llenen el registro de abajo para dejar sus datos y pues nos veremos la próxima semana, martes y miércoles. Ya les dimos los temas y cualquier duda, de todas maneras, obviamente nos las pueden mandar por correo, nos pueden llamar, entrar a la página de Psicoaprende, lo que ustedes necesiten. Aquí estamos para darles cualquier tipo de información y pues nos despedimos. Gracias. Gracias, Alex, gracias, Violeta, y pues cualquier cosa, como les digo, nos pueden escribir con toda confianza. Muchas Vamos a dar gracias. unos minutitos Gracias. para cerrar por si quieren acabar de llenar el cuestionario y en unos 5 minutos ya cerrará Jackie la página.